Muy buen día para todos ustedes. Mi nombre es Camilo Saavedra, soy un modelo ochentero, 41 años exactamente, y durante un tiempo me he dedicado a hacer cosas totalmente diferentes. Mi profesión base es ser ingeniero industrial. De ahí pues me puse a hacer varios estudios y entre esos, al final de cuentas, me di cuenta que el punto de quiebre se llamó programación neurolingüística. Pero muchos de ustedes preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la programación neurolingüística pues con este tema de la ingeniería industrial y este loco a qué se dedica? Pues básicamente a lo que me dedico es a ser un consultor disruptivo en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero me di cuenta que al ser un consultor disruptivo, al hacer cosas diferentes, al aplicar el PNL de una forma estratégica, pues al final de cuentas terminé llegando a hacer algo más espectacular y es poder programar a la gente desde una forma consciente e inconsciente para que potencialice su capacidad creativa. Muchos de nosotros nos hemos tenido que enfrentar a situaciones particulares en las cuales hemos tenido como que trabajar en torno a tratar de ayudar a otros programando y ayudándoles para que de alguna u otra forma cambien sus estados emocionales, que al principio pues llegan como, llámenlo así, como víctimas, ¿sí? O victimarios, o de pronto en algún estado particular, y nosotros tenemos que sacarlo rápidamente y tratar de ayudarlos a que esa persona encuentre su propia salida, porque toda la información la produce la cabeza. Pero no se trata esta vez de poner el PNL en pro de tratar de ayudar a otros a salir de esos baches, sino cómo de alguna u otra forma nosotros podemos llegar a utilizar el PNL como una estrategia general de forma inconsciente para que la gente potencialice algo que es maravilloso e importante en ese momento, y es su capacidad creativa. Voy a hacer lo siguiente para que ustedes lo hagan conmigo. Hagamos un ejercicio particular, ustedes conmigo. Yo les voy a hacer una pregunta en torno a ¿qué tan creativo considera usted que es? Esa pregunta es un poco subjetiva, pero yo sé que va a ser bien interesante. Digamos así que 0 es que a usted no se le ocurre ninguna idea, y 10 que usted tiene unas ideas fenomenales. Mejor dicho, que usted respira creatividad, que a todo momento está creando cosas, escribiéndolas, poniéndolas en práctica. Mejor dicho, usted es una máquina completa de hacer ideas. Pero yo quiero que usted tenga en cuenta que ese sería su 10. En este momento de la vida, ¿usted qué calificación se pondría? De 1 a 10. Resulta que hay un estándar bien fuerte, y es que aproximadamente estamos hablando de que el 80% de la población en el mundo no tiene desarrollada su capacidad creativa. Solamente entre el 10 y el 15% medianamente desarrollada, pero escasamente el 5% de la población del mundo tienen capacidad creativa para poder comenzar a desarrollarla. Pero el 1% tiene la posibilidad de cambiar el mundo creando ideas. Y es aquí donde yo quiero como enfrascarme un poquito para hacer que la discusión sea bien interesante y pues sobre todo que el tema sea óptimo para usted. Hagamos de cuenta que usted tiene un 70-80% que está en ese grupo poblacional, pero ahora yo voy a hacer una regresión de línea del tiempo de forma consciente. Imagínese que usted está a los 10 años. Piense en qué colegio estaba, piense en qué barrio estaba, piense con quién interactuaba. A esa edad pues uno como niño, como niña, era supremamente creativo, era impresionante, y yo creo que a esa edad yo puedo decir que usted sí tenía el 10. Y si en ese momento tenía el 10 y ahorita tiene como un 4 o un 3 o un 5, yo le pregunto, ¿en qué momento usted perdió la creatividad? Pues resulta que de eso se trata la técnica y pues la recomendación que nosotros queremos hacer de forma consciente. Ahora, para hacerlo se lo voy a explicar dentro del contexto que se mueve el mundo. Vayámonos al mundo siglo XVIII. Pensemos en la economía global. Siglo XVIII, la economía global se movía por medio de la agricultura. Entonces todos querían ser agricultores, tenían tierras, empezaban a cultivar y a comercializar y a ganar económicamente, porque pues el mundo se movía ahí. Después empezó a llegar toda la revolución industrial y con ello las guerras, y por ende pues todo el mundo pues ya en el siglo XIX pues la cosa cambió y se empezó a potencializar la posibilidad de que la gente empezara a moverse a raíz de tener industrias, países industrializados, desarrollados, y los otros que se fueron llegando a quedar. Pero sigamos más adelante, siglo XX. En el siglo XX la cosa cambió con el www, e inmediatamente lo que empezaron a darse cuenta es que necesitaban gente que pudiera llegar a conectarse con las demás personas. Entonces buscaban ese prototipo de gente que tuviera la habilidad de desarrollar un montón de cosas particulares referente a ese concepto. Pero ya en el siglo XXI, en este momento, ¿usted qué cree que está pidiendo el mundo a gritos? Seguramente algunos le pegaron, otros todavía están confundidos y no se imaginan qué puede llegar a ser. El mundo lo que necesita es gente que se adapte a cambios. Y esa gente que se adapta a cambios, estamos hablando no solamente de
personas trabajadoras, sino personas que tienen una habilidad y una característica particular. Producen ideas. Pero para producir ideas, si usted antes era muy creativo cuando era niño, pues en este momento le va a quedar un poco más difícil. Pero queremos mostrarle a usted cómo de alguna u otra forma el PNL puede llegar a servir para poder fabricar gente que produce ideas enormemente. Pero no quiere decir que no tengan la capacidad, simplemente es un pequeño león que lleva dormido mucho tiempo a raíz de unos factores que usted ni siquiera se dio cuenta que podía llegar a modificarlos. Pensemos que usted es un jefe o pensemos que usted es un trabajador y pensemos en lo siguiente, de 1 a 10, ¿qué tan creativo es el espacio donde usted trabaja? Llamémoslo así, en el ambiente, tiene cosas, colores, estructuras y muchos de ustedes pues van a preguntarse, no, realmente no es tan creativo y me pueden dar esa respuesta. Pero no se trata de ser un Google ni tampoco ser el Silicon Valley, donde producen gran contenidos, programación y se inventan un montón de cosas, porque allá sí son muy creativos, pero es que nosotros podemos llegar a ser el Silicon Valley desde nuestro propio cuarto, no para generar programación, sino para generar ideas, generar cambios que sean impresionantes para todos nosotros. Hagamos otro ejercicio, ¿qué tal? Yo les voy a decir un reto, usted va a tener exactamente 15 segundos para poder tratar de escribir la mayor palabras y características que a usted se le ocurra relacionado a ese elemento, ¿listo? El elemento básicamente es una figura geométrica y la figura geométrica es el cuadrado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muchos de nosotros alcanzamos a colocar alrededor de 15 a 17 figuras. Mentiras, no, alcanzamos a hacer solamente como 5 figuras. Realmente, ¿y cuáles fueron las figuras que usted colocó? Son figuras con las que usted constantemente interactúa. Por ejemplo, cuadrado, televisor, microondas, nevera, libros. Y ahí es donde demostramos que básicamente la creatividad está asociada a factores de influencia y del entorno. Pero entonces su capacidad creativa, ¿cómo puede llegar a modificarla? Es la gran pregunta que nosotros queremos hacer. Y aquí yo jalo al PNL de forma consciente, pero también que le hable al inconsciente, que él mismo logre despertar esas sensaciones. Lo más chévere de crear una idea es sentirse orgulloso, es sentirse feliz. Y no importa la barbaridad de idea según los demás, porque su idea, así lo digan que es una barbaridad, es muy importante para usted. No debemos dejar de frustrarnos por eso, sino debemos felicitar a la gente que arroja ideas, que arroja ideas, que arroja ideas. Pero especial, lo primero que usted tiene que hacer es fundamentar y fomentar la seguridad en la gente. ¿Cómo generas seguridad en la gente a nivel de PNL? Pues sencillo, con un refuerzo positivo, recordándole momentos, hablándole de forma consciente, recordándole a la gente en qué momento se sintió muy contento y muy seguro de ellos, para que la gente empiece a traer y a modificar esa estructura, ese pensamiento, ese mapa mental que tienen en la cabeza, para que empiece, por supuesto, no lo voy a eliminar, sino simplemente le estoy mostrando que no siempre que te dijeron no era malo, sino que especialmente te dijeron inténtalo, 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 inténtalo. Los pensamientos van a llegar y sobre todo se van a conectar por las emociones, y al finalizar hay que accionar y por supuesto establecer resultados, que son lo más importante. Pero de forma estratégica, ¿cómo lo podemos llegar a hacer en las casas? Lo podemos hacer supremamente fácil, porque podemos motivar esos espacios entre familia. Deje de hacer lo mismo que hacía antes. Otra pregunta, hablemos de los huevos. ¿Usted cuántas clases de huevos sabe hacer? Cuéntelos. Ok, 5, ¿cierto? Es el promedio. Pero es que hay más de 17 tipos de formas de hacer huevos y pues nosotros nos quedamos en eso. Le voy a dar recomendaciones de alguna u otra forma que nosotros podemos llegar a programar a la gente para que la gente empiece a estimularse. Solo se trata de estimulación constante y consciente para que el inconsciente empiece a desarrollarlo. Pero sobre todo lo importante es ir atrás, que la gente recuerde, que la gente asocie, que la gente de una forma en una charla muy amable y sobre todo agradable pueda llegar a recordar toda esa información, porque todo lo tiene en el cerebro, lo tiene almacenado. Recuerde que toda la información en algún momento la gente la captó por medio de los sentidos y que se almacenaron por medio de experiencias, y que al finalizar en ese proceso consciente e inconsciente a nivel psíquico de la mente, pues tenemos toda la información. Y es un proceso cognitivo que donde tenemos que motivar el concepto de la inteligencia emocional de la gente y por supuesto el refuerzo frente a la conducta para que las personas comiencen a modificar cómo piensan.
Esto no se hace de la noche a la mañana, se hace con el proceso del tiempo. Y tenemos que tener a la mano herramientas muy importantes. Hagamos otro ejercicio. Quiero que usted piense simplemente en un cerdo. ¿Listo? Quiero que piense en un cerdo. Un cerdo, rosadito, así, como Peppa Pig, ¿sí? Y quiero que piense en el cerdo y que usted trate de escribir 10 virtudes que usted considera que tiene ese cerdo. O bueno, virtudes o características. Chiquito, tierno, débil, fuerte, como usted quiera. Después de eso, imagínese que a usted llegan y lo cogen y lo llaman en una empresa a decirle, oiga, queremos montar este nuevo sabor de helado, pero nuestra inspiración es el cerdo. ¿Por qué? Porque es que el cerdo era el animal favorito de la dueña. Y la dueña quiere un helado en honor a los animales favoritos que a ella le gustan, y era el cerdo. En ese momento, ¿qué se le ocurre? Le hago una pregunta, ¿a qué le sabe el cerdo para un helado? ¿Qué le pondría? ¿Qué color? ¿Cómo lo vestiría? ¿De qué forma lo haría? Y todo ese tipo de preguntas son preguntas no para hacer que usted se achante, sino para retarlo, a que dé más respuesta. Invéntese, fresco, delas, porque en un momento a otro va a aparecer ese insight, que ese momento es maravilloso, porque aquí estamos hablando de que todo este proceso de modificación a nivel de PNL termina en el desarrollo cuántico, porque vamos a tener ondas alfa, ondas beta, ondas gamma. Vamos a tener todas las ondas en menos de 3 o 4 segundos. Y ahí es donde la gente empieza a abrir todos esos cajones de experiencias que ya la recordaron, porque todas las ideas siempre salen de la cabeza de la gente. Y hay que motivar a la gente a hacer ese tipo de cosas, que la gente haga cosas diferentes. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Hay que preparar. Recomendaciones, hay que empezar a leer cosas totalmente diferentes a lo que nosotros hacemos. Fuerce a sus equipos, fuerce a su familia, fuércese usted mismo, fuerce a su contexto a leer cosas totalmente lejanas a lo tradicional, porque sigue pensando de la misma forma, ¿no? Póngalo a leer otras cosas en torno a libros de imaginación, todos los libros de George Martin, los de J.R. Tolkien. Hay libros especializados para entrenamiento cerebral como los de Edward de Bono. Este es de Tinker Toys, también es muy bueno, de Michael Michalko. O sea, hay mucha información. Aquí hay una persona que recomiendo muchísimo, que es Stanislav Bacharach. Es un biólogo latinoamericano, argentino, que también le da mucha información para que usted la pueda llegar a procesar. Pero sobre todo, dele inputs a su cerebro. Las apps. La tecnología llegó no para restringirnos y volvernos solamente como unas personas que respiramos por el celular. Nos dio la oportunidad para encontrar juegos. Óigalo bien, el juego es muy importante para motivar la capacidad creativa de la gente, porque siempre que es divertido, es rico asociar que esas ideas se empiezan a producir. Utilice aplicaciones, hay muchísimas, Tricky, Mekorama, Logotips, va a encontrar muchas, y pregunte, porque día tras día se crean más y más herramientas. También me interesa que la gente se dé cuenta que tenemos que alimentarlo desde el parámetro visual y que la gente recuerde, que la gente empiece a darse cuenta que las aplicaciones como HBO, Prime, Netflix, todo ese tipo de herramientas que ya existen, que se han vuelto un conglomerado de información, permiten que de alguna u otra forma todos lleguemos a tener la posibilidad de poder utilizarlas a favor de nosotros. ¿Para qué? Para conocer lugares, estilos, formas interesantes que empiecen a alimentar a la gente. Pero motive a sus equipos, motive a la gente, motive a su familia para poder lograrlo. Pero por último, una de las mejores formas para poder cambiar la programación de la gente en torno hacia la capacidad creativa, señoras y señores, son los juegos. Y es necesario que usted juegue con la gente, que juegue. Cuando usted era niño, el juego tiene que ser como, llamémoslo así, como ese anclaje que usted quiere hacer de forma inconsciente para la gente, sin que ellos se den cuenta, que los motive, por supuesto, a poder potencializar su habilidad creativa. Hay muchos juegos, el ajedrez, el parqués, pero ¿qué tal si lo hacemos diferente? ¿Qué tal si en vez de cambiar las fichas, cambiamos las reglas, empezamos a mirar cosas diferentes, a ver qué puede llegar a suceder? Pero también tenemos juegos totalmente disruptivos, totalmente diferentes. Y en todas las ciudades del mundo usted va a encontrar espacios donde lo van a hacer. Los juegos potencializan la capacidad porque permiten que la gente imagine. Y los juegos de rol, impresionante. Ya lo tiene claro. Ya sabe que es una necesidad, que es una oportunidad. Pero sobre todo que lo podemos hacer de forma consciente. No necesitamos sentarnos, poner a la gente a meditar, sino simplemente tenemos que fabricar contextos, contornos y por supuesto incentivar a la gente a que genere un proceso constante de cambio. Porque
Cuando usted comienza a producir ideas, usted se empieza a volver la vaca morada entre las vacas negras y blancas. Espero que les haya servido este espacio. Mi nombre es Camilo Saavedra, nuevamente, @elcamisaavedra, me encuentran en Instagram. Espero que estén todos bien. Bueno, chao, cuídense mucho.